Bienvenidos a un nuevo programa del Despegue, el 11º, aquí en el Espectador Deportes. ¿Qué pasa, Seba Pizorno? Está cascada esa garganta, ¿eh? Buenos días, un saludo para usted, para Martín y para la audiencia del Espectador. Sí, ya veo. Medicinas para que podamos estar acá con ustedes, sin pararme un programa. Pero está mal, ¿eh? No lo había escuchado. Vos sabés que no te había escuchado hoy, que bueno, que estamos de temprano, no te había escuchado, no me había dado cuenta que estabas tan Me jodido. pasaste a buscar, pasa yo de mañana no hablo mucho, o sea, no soy de muchas palabras. Y lo vi aplaudiendo con Chacho Ramos. Bueno, está, eso para levantar un poquito. Pero no me imaginaba que estaba tan mal. Sí, se escucha muy mal, me voy. No, está divino, está divino. Lo importante es el mensaje, lo que va a decir, ¿no? La palabra. ¿Cómo estamos? Todo bien, muy bien. Bueno, venimos de una noche de rugby, una noche de Peñarol campeón del Super Rugby América. Estuvimos los tres en el Estadio Charrúa ayer disfrutando de ese gran partido que, bueno, Peñarol arrasó en la primera parte y después se le complicó en el segundo tiempo y termina ganando 35-34 para lograr su tercer título en el Super Rugby América. Es el equipo más ganador, la franquicia más ganadora de este torneo, que comenzó en 2020 en plena pandemia, que se suspendió por ese hecho del coronavirus, retoma en 2021 y bueno, desde esa época, desde ese año hasta ahora, Peñarol ya consiguió 3 títulos. Vamos a estar con muchas repercusiones de lo que pasó anoche en el Estadio Charrúa. Tenemos la palabra de varios jugadores, de Ivo Duonji, que es el entrenador. Y bueno, hay un par que ya están comprometidos para venir acá el sábado. El fin de semana que viene, es verdad. Así que bueno, vamos a esperar qué pasa con la gente del rugby. Las felicitaciones obviamente para Peñarol. Pero bueno, tenemos mucha información y muchas novedades para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana aquí en el Espectador Deportes. Vamos a estar hablando de atletismo porque Lautaro Techera la sigue rompiendo y batió su propio récord nacional en lanzamiento de jabalina. Vamos a tener entrevista en vivo, va a estar Marcos Arraute, el remero uruguayo, aquí con nosotros compartiendo esta nueva modalidad del remo costal que está compitiendo mucho en el exterior y que bueno, va a estar en el calendario olímpico de Los Ángeles 2028 y bueno, Uruguay obviamente en Marcos Arraute quiere un cupo en esa disciplina. Vamos a tener algunas otras novedades más de natación y por supuesto vamos a estar con el micro de judo. Pero bueno, tenemos algún consejo también para la gente que nos está escuchando y nos está mirando a través de YouTube. Exactamente, como siempre, esas joyitas que aparecen aquí arriba y que hemos mostrado varias veces. Hablamos de los Funkos, ¿saben de dónde son? ¿De dónde? De Dark Side Bros, gracias Seba por el centro. La tienda especializada en artículos geek and pop de Uruguay, ubicada en Benito Blanco 1176. Buscala en Instagram por Dark Side Bros, comunicate al 092-211-177 o ingresá a darksidebros.com.uy y mirá el gigantesco catálogo que tienen. El abrazo grande para Marce y Fer, que siempre nos apoyan, están del otro lado escuchando. Bien, vamos a arrancar la mañana hablando de rugby. Le voy a cambiar la movida a Montserrat y a Martín porque vamos a demorar un poquito más con la conexión con Brasil para hacer el micro de judo. Vamos a la presentación de rugby y nos metemos a hablar, Tincho, Seba, de todo lo que pasó anoche en el Estadio Charrúa. El rugby está en el despegue. Bueno, pasan 4 minutos de las 8 de la mañana. Montserrat Cabrera nos pone al aire en YouTube. Martín Terra al aire a través de la 810 y la 92.5 FM. Está Erika Rosas haciendo un gran trabajo en redes sociales. El abrazo para Nicolás Pepe. Otra vez. Ya sabemos dónde Otra está. vez. Capaz que en la casa lo está escuchando y Nicolás Pepe no está en la casa. ¿Sabe lo peor? Que mañana compramos una caja de esos chocolates muy famosos que vienen de allá de Brasil y sale dentro de la caja. Ahí sí. Así vos decís que anda por ahí. Y puede estar por cualquier lado. Bien, pero bueno, nos metemos a hablar de rugby, muchachos, porque Peñarol le ganó, como les decíamos recién, en un partidazo a 2-15 de Córdoba, 35-34, en la final del Super Rugby América. La gente se pregunta por qué fue la final de Estadio Charrúa. Bueno, Peñarol, segundo de la fase regular, eliminó a Selknam de Chile, que había sido tercero, y Dogos, que había terminado cuarto en la fase regular, eliminó a Pampas, que había sido primero, le ganó en Buenos Aires 27-21 y bueno, le ganó la ventaja de la localidad Pampas y se la quedó Peñarol por haber sido segundo de la fase regular. Entonces el Carbonero definió ayer en su casa en el Estadio Charrúa, partido que comenzó pasada las 19:30 horas, mucha lluvia. Sí,
por varios pasajes del partido, y bueno, Peñarol que arrancó con todo, se puso 21-8 arriba, que termina la primera parte. Tiempo aplastante de Peñarol. Sí, yo creo que hasta la mitad del segundo también. Creo que fue casi perfecto, ¿no? Lo que hizo Peñarol en ese primer tiempo. Un partido muy parejo. Los otros enfrentamientos entre Peñarol y Dogos habían sido también muy parejos, con una diferencia. Había debutado Peñarol. Exacto, en el Charrúa. Exactamente, ¿no? Ganan por un punto en la hora Peñarol, con mucho esfuerzo, un equipo muy físico también. Y creo que a lo largo del campeonato fue mejorando mucho y maduró mucho el equipo de Peñarol en este torneo. Y bueno, incluso costó hacer el primer try. O sea, no fue que de entrada hicieron, o convirtieron, mejor dicho. Sí, tuvo alguna indisciplina Peñarol. Exacto. Para marcar, cediendo un par de penales, y después de esos primeros minutos medios endebles empieza la catarata de tries, esos 2 tries seguidos de Bautista Basso, contra la derecha, que le da la ventaja. Esa misma indisciplina que tuvo al comienzo del primer tiempo en el partido fue la que tuvo al final también, que fue lo que le costó que Dogs se arrimara a Dogos, perdón. No, Dogs, los Dogs jugamos y ganamos el otro día. Bueno, pero son los mismos perritos igual. Lo que decía que fue lo que le costó a Peñarol. Exacto. Ahí nos decían después del partido, bueno, que le preguntamos qué pasó, que se les vino arriba, y capaz que si se jugaban 5 minutitos más, no se sabe qué hubiese pasado. Y bueno, esa ventaja, Peñarol llegó a estar 35-8 arriba en el inicio del segundo tiempo, alrededor de los 50-55 minutos, y bueno, después se viene esa reacción de Dogos. Sí, yo creo que sobre todo en lo físico, es un desgaste muy importante Peñarol en la primera parte, y la primera parte también del segundo tiempo, y eso hizo que después Dogos tenía que sí o sí buscar la victoria. No le quedaba mucho más que ir al frente, y bueno, había que aguantar a los muchachos de Dogos también, que estaban bien preparados, tienen un buen equipo Dogos. Físicamente eran exuberantes. Los argentinos tienen 2 muy buenos equipos. Exactamente. Quizá Tarucas, que fue la primera incursión en el Super Rugby Américas, no se metió en semifinales, pero sí Pampas y Dogos. El otro semifinalista había sido Selknam de Chile, que bueno, siempre es un equipo duro. Esos partidos con Chile siempre son complicados. Pero le vamos a ir pidiendo ya a Montserrat Cabrera que nos prepare las repercusiones, ¿no? Porque hablamos con varios de los protagonistas después del partido. Vamos a escuchar primero la palabra de Bautista Basso, que fue el autor, como les decía recién, de los 2 primeros tries de Peñarol a toda velocidad, a pura potencia, haciéndole recordar a la gente del rugby uruguayo lo que había hecho en el Mundial de Francia 2023 con los Teros, también con una muy buena participación con la Celeste, y bueno, ahora con Peñarol, un plantel de Peñarol que tiene varias piezas que en un par de semanas nada más se van a sumar a la pretemporada de los Teros, que van a buscar en el Sudamericano la clasificación al Mundial, que sería la 4ª consecutiva, algo histórico para el rugby uruguayo. Bueno, de la mano del argentino Rodolfo Ambrosio, la selección se va a empezar a preparar para estar luchando por un cupo en el Mundial de Australia 2027. Pero tenemos pronto a Basso, vamos a escuchar lo que nos decía y ver también a Bautista Basso, autor de 2 tries en la victoria de Peñarol en el título del Super Rugby Américas. Que hicieron también cargo del equipo, así que nada, es un equipo que tiene mucho para crecer. Nada, muy contento por lo que conseguí en la cancha, así que nada. Bueno, y todos también demostraron lo suyo por cantidad de lesiones que venían teniendo a lo largo del torneo. Sí, es como te digo, es un campeonato muy largo, jugás todos los fines de semana. Este año más que nada fue muy parejo, hay lesiones, así que nada, como te digo, por suerte tenemos chicos 18 o 19 años que también se hacen cargo del equipo, así que muy contentos por ellos también. Bueno, el calendario no les deja celebrar ni descansar mucho. Se viene la clasificación a buscar la clasificación al Mundial con los Teros. ¿Qué significa eso para vos también? Ahora 2 semanitas creo que son, y nada, volver a laburar para la cuenta del Mundial. Nada, es el otro objetivo que tenemos, así que ahora descansar, despejar un poco la cabeza y volver. Bueno, vamos arriba. Vamos arriba. Bien, ahí teníamos a Bautista Basso, como les decíamos, autor de 2 tries en la victoria de Peñarol 35-34 frente a Dogos para quedarse con su tercer título en el Super Rugby Américas. Y también hablamos con el Colo Ignacio Facciolo, que fue el que vio el partido. Se debe haber sorprendido porque en los primeros minutos Peñarol pierde un jugador importante, un wing importante como el Colo Facciolo. Se lesionó y bueno, tuvo que abandonar el campo de juego lamentablemente, pero habló con nosotros después del partido y nos dijo lo siguiente. Bueno, Ignacio Facciolo, jugador de Peñarol, campeón del Super Rugby Américas. Bueno, Colo, ¿qué te pasó en ese inicio de partido complicado? Sí, la verdad un inicio complicado, pero nada, fue un desgarro en el posterior.
¿Qué tal? La verdad me frustró mucho, pero tenemos un equipo de la puta madre y supieron traerlo. Bueno, ¿cómo lo viste el partido? Sobre todo esos primeros minutos en cancha y después que te tocó lo de afuera. Nada, bueno, el primer minuto la verdad nada, porque fueron cuestión de 2-3 minutos, pero nada, después el equipo se puso el partido al hombro y lo trajo. Y yo creo que todo el tiempo apretando el acelerador y queriendo traerlo y fuimos mejores y yo creo que lo demostramos. Bueno, es una final para ver nuevamente, ¿no? Unas cuantas veces, porque sacaron la ventaja, una buena ventaja, y después casi se la absorbe todo. Sí, bueno, como vos decís, literal es pagar varias veces. Dos tiene tremendo equipazo y es un equipo que también juega, pero nada, supimos aguantar y supimos esperar hasta el final y por suerte traerlo. Bueno, vos fuiste un ejemplo más de lo duro que fue el año con las lesiones. ¿Cómo afrontaron todo eso a lo largo de todo el torneo? No, bueno, como te decía, es un equipo grande con una calidad tremenda de jugadores, entonces se rompió un compañero y ya sabíamos que teníamos a otro que estaba al igual nivel o más para darlo todo. Bueno, que te deja también haber cumplido el objetivo del plantel, obviamente, de ser campeón y ser campeón por tercera vez del Super Rugby América para Peñarol. Sí, la verdad, tremendo. Es mi primera vez siendo campeón y jugando con Peñarol, pero nada, feliz y contento y nada, muy contento de lo logrado. Bueno, vamos arriba, Colo, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Así pasaba el Colo Ignacio Facciolo en medio de la alegría, ¿no? de todo el plantel de Peñarol por este título que demoraron capaz que un poco en caer en donde estaban por lo que fue el partido, pues la verdad que sí, hubo un final infartante. Yo creo que sí, y una cosa que jugó muy a favor de Peñarol fue haber jugado de local en el Charrúa, ¿no? La gente acompañó un entorno muy lindo, ¿no? Que a veces incluso en lo que es el fútbol uruguayo no se ven en tribunas tan colmadas. Entiendo que es un partido especial, pero siempre la gente acompaña al Charrúa a ver a Peñarol Rugby. Me ha tocado ir un par de partidos y realmente el apoyo es interesante, obviamente más en una instancia como esta, pero creo que en un momento del partido favoreció mucho que Peñarol estuviera jugando en el Charrúa porque además conoce lo que es la cancha, y en esos últimos minutos que quizá Dogo se le venía arriba y que podía pasarlo, la gente apoyó y ellos se sintieron cómodos, así que bueno, creo que eso fue un punto a favor para la definición. Sí, tal cual, era un partido que bueno tenía entradas accesibles y los socios de Peñarol tenían libre ingreso, incluso bueno, había algunos hinchas que siempre están apoyando al fútbol también, alguna parte de la barra también alentando al equipo de Peñarol que bueno, termina conquistando, como les decíamos recién, su tercer título a nivel de Super Rugby Américas. Y ahora vamos a escuchar a una persona importante en todo esto, como el entrenador Ivo Dugonji, que en su primera temporada al frente del equipo carbonero, Ivo venía siendo el entrenador de los Tero Seven, había logrado una clasificación histórica al circuito mundial, luego a los Juegos Olímpicos, presencia en París 2024, algo histórico para el rugby uruguayo. Y bueno, luego de ese ciclo al frente del Seven, toma las riendas de Peñarol, que no había tenido una buena temporada en 2024, que no había podido definir el título de campeón como era el objetivo, y ahora termina levantando la copa. Vamos a ver y escuchar lo que nos decía Ivo Dugonji después del título de Peñarol. Bueno, Ivo Dugonji, entrenador de Peñarol, felicitaciones Ivo. Bueno, qué manera de sufrir, ¿no? Y sí, la realidad fue un gran primer tiempo. Después el comienzo del segundo también estuvo muy bueno, creo que aprovechamos esas amarillas que tuvieron, pero después se nos vinieron y bueno, nada, por suerte nos dio para llegar al final con resto y ser exitosos. Bueno, en esos primeros 45 50 minutos fue el Peñarol que vos querés ver en cancha, ¿no? Creo que hicieron un gran partido, tuvieron una confianza, una determinación tremenda, estuvieron presentes. Mucho de lo que se entrenó, de lo que el staff busca, fue ponerlo a la cancha, así que nada, creo que todo de los jugadores. Bueno, producto de haber sacado esa ventaja también fue ese quede, digamos, del cierre y bueno, y las ganas también del rival con un gran plantel de querer levantarlo, ¿no? Siempre hay cosas para mejorar, creo que el cierre creo que es algo para verlo, identificarlo y poder ir a buscar márgenes de mejora, así que nada. Hay que, por supuesto, hacer una revisión e intentar mejorarla para lo que viene. Bueno, ¿qué significa para vos en tu primer año como head coach de Peñarol ya quedarte con el título en el Super Rugby América? Sí, bueno, la verdad es un desafío enorme, grandes jugadores, grandes staff que me ayudan permanentemente, la gente de cocina, de mantenimiento, de seguridad, todo siempre apoyando, y creo que así todos juntos, la unión también, los directivos, creo que todos juntos tenemos que empujar para intentar
todas las semanas ser un poquito mejores y poder llevar al rugby uruguayo de nuevo. Bueno, esto sienta las bases para seguir en busca de más objetivos, ¿no? Y sí, esto no para, hay que ir por más, así que con mucha expectativa y muchas ganas de seguir adelante. Felicitaciones y gracias. Bueno, muchas gracias a vos. Ahí teníamos la palabra del head coach de Peñarol Rugby, Ivo Dugonjic. Y bueno, para cerrar, Martín, hablamos también con el presidente de Peñarol Rugby, también una persona importante que ha trabajado muchísimo a nivel dirigencial para primero armar el plantel, después para también colaborar con la llegada de Warren Gatland, que fue el entrenador neozelandés que bueno, vino en estas últimas 3 semanas a colaborar con el staff técnico de Peñarol y le dio un verdadero salto de calidad. A la vista está el resultado con el título de campeón. Obviamente Peñarol no fue campeón exclusivamente por la llegada de Warren Gatland al Uruguay, pero sí sumó mucho para el plantel de jugadores, pero sobre todo para el staff técnico. Sí, bueno, Gustavo, que hace mucho tiempo que está con este proyecto, que también inició en su momento Evaristo González y que bueno, hoy lo encuentra como presidente, otra vez campeón, y bueno, conversábamos con él después del partido y bueno, un poco también lo que va a hacer para el próximo año, ¿no? Que la vara queda muy elevada y mantener ese nivel de competitividad y bueno, ir por el título nuevamente. También habló un poco del partido, cómo sufrió esos últimos minutos y que lo termina ganando un poco lo Peñarol, ¿no? Comentaba él, haciendo un poco esa metáfora que siempre se hace en el fútbol, esperando hasta el último minuto para ver si Peñarol salía campeón. Así que bueno, tenemos la palabra de Gustavo Guerra, que nos decía lo siguiente. Bueno, Gustavo, felicitaciones. ¿Qué se siente haber cumplido el objetivo? Bueno, la verdad que una alegría enorme. Fue un campeonato muy parejo, muy luchado, de 6 meses de trabajo. La verdad que los chicos anduvieron volando, con la concentración, con la dedicación. Hubo muchos partidos que parecían que estaban perdidos y los recuperaron. Y bueno, hoy se dio un tiempo para cada cuadro. Dos jugó excelentes partidos, ya que nos hizo que la final tuviera más resalte todavía el triunfo de Peñarol. Así que una alegría enorme. Y bueno, nos da una inyección otra vez de vitamina para el 2026. Y esa responsabilidad, ¿no?, de mantener esa vara tan alta y poder, bueno, el año que viene también lograr el objetivo. Exacto, hay que seguir luchando, hay otros chicos que vienen atrás, estamos con mucha fe, porque vos fijate que este campeonato es del 2021, lo obtuvimos, esta es la 3ª vez, entonces la verdad que, como te digo yo, te da ímpetu y verlos la lucha que dejan y tanto el staff como los jugadores, como la URO, hay apoyo de todo el rugby uruguayo en esto. Y entonces te da mucha fuerza para laburar, o sea que estamos prontos para el desafío del 2026. Y yendo un poco más al partido, arrancaron bien, con gran ventaja, y después hay un poco que se complicó sobre el final. Sí, cuando pensábamos que Dogo lo habíamos doblegado, ahí te demuestra que era muy parejo el partido, sacaron fuerza, lucharon hasta el final y hasta el minuto 1 nos hicieron sufrir. O sea que ganamos un poquito a los Peñarol de vuelta. Buenísimo, un abrazo, gracias. Gracias a usted. Ahí pasaba Gustavo Guerra, presidente de Peñarol Rugby, bueno, hablando cómo había vivido este partido, y ya nos vamos despidiendo de este espacio de rugby, saludando nuevamente a la gente de Peñarol, que logró su 3er título en el Super Rugby Américas. Y bueno, el sábado que viene vamos a procurar tener a algunos de los protagonistas aquí en piso para charlar un poco más largo y tendido. Le voy a pedir a Martín Terra la presentación de atletismo. Seguimos esperando por el contacto con Brasil. Vamos a estar con la gente del judo que está en la localidad de Canoas para hablar un poquitito de lo que está pasando en esa ciudad brasileña. Así que bueno, vamos a meternos en el atletismo ahora y seguimos en el despegue aquí en El Espectador Deportes. El atletismo lo vivís en El Despegue. Bueno, Seba, nos metemos a hablar un poquitito de atletismo porque nuestros atletas la siguen rompiendo en el exterior. En este caso, Manuela Rotundo, que se quedó con la presa de plata en el lanzamiento de jabalina del Campeonato Nacional de las Universidades de Estados Unidos, que se realizó en Oregon. La santullera de 20 años, que defendió por primera vez a la Universidad de Georgia, se quedó con la 2ª posición tras alcanzar los 60.35 metros. La uruguaya quedó detrás de la colombiana Valentina Barrios, que representó a la Universidad de Missouri, que ganó la prueba con un lanzamiento de 62 metros clavaditos. La particularidad de este caso es que Barrios, de 21 años, y Rotundo fueron las medallistas de plata y bronce respectivamente en el Mundial Sub-20 de Atletismo, que se realizó en Cali, en Colombia, en el año 2022. Manuela Rotundo nos va a representar en los Panamericanos Junior de Asunción del Paraguay,
que se van a realizar del 9 al 23 de agosto, además de ser una de las deportistas uruguayas que ya clasificó desde el pasado mes de abril a Mundial de Atletismo que se va a disputar en Tokio del 13 al 21 de septiembre. Excelente. Bueno, vamos a compartir ahora también la palabra de Lautaro Techera, otro de los jóvenes despegado uruguayos que está despegado. Viene de batir su récord nacional absoluto en lanzamiento de jabalina con 77.06, lo hizo en la pista oficial Darwin Piñeirúa, mejoró su marca de 75.41 que databa de noviembre del año pasado en Asunción del Paraguay, así que vamos a ver y a escuchar a Lautaro Techera. Hola, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Lautaro Techera, atleta especializado en el lanzamiento de la jabalina. Pasaba por acá para comentarles que el fin de semana pasado establecimos el nuevo récord nacional, récord que ya poseía en 75.41 y quedó establecido en 77.06. Felicidad plena lo que siento en este momento. Quería aprovechar para agregar algunas palabritas que siento que muchas personas del ámbito deportivo o del ámbito personal que están buscando algún objetivo se van a sentir identificados, que es el haber vencido esas voces internas, el haber vencido esas preguntas internas que nos hacemos al principio o en el proceso, que es, ¿estamos haciendo lo correcto? ¿Esto es lo que realmente nos hace feliz? ¿Qué pensarán los demás de nosotros? Les aseguro que esas preguntas van a estar todas respondidas, y las que no están respondidas es porque no sumaban en absoluto a nuestros objetivos. Yo siempre digo, no nací con un don, no nací con las posibilidades, al contrario, yo creo que he tenido más viento en contra en mi carrera que lo que le ha tenido a favor, y aún así no desistí, porque yo creo que la mayor virtud que hoy por hoy tengo es mi mentalidad. No es una mentalidad extraordinaria tampoco, es algo que se construye día a día por cosas que te han pasado en la vida, por cosas que no querés que te pasen. Entonces hoy por hoy me caracterizo por eso, de tener esa mente fuerte, esa mente que va tras sus sueños, que solamente suma a su vida cosas positivas, y nada, contentísimo de todo esto. Ahí pasaba Lautaro Techera para cerrar este espacio de atletismo, el uruguayo que batió el récord nacional absoluto en lanzamiento de jabalina, como les decíamos recién, con 77.06, mejorando los 75.24 de noviembre. Dejamos atrás el atletismo y nos vamos a la natación. Ahora vamos a seguir en el despegue. El despegue. Despertá, acelerá y disfrutá del sábado en El Espectador Deportes. Nos metemos a hablar de natación, Seba, porque tenemos información de Pilar Cañedo y además un video para compartir con toda la audiencia. Sí, porque la uruguaya logró la clasificación al Mundial Absoluto de Aguas Abiertas, que se celebrará en Singapur del 14 al 21 de julio. Luego en agosto también afrontará el Panamericano Junior, que se va a disputar en Colombia. A los 19 años Pilar ya hizo historia como la primera uruguaya en competir en una Copa del Mundo de Aguas Abiertas. Su presente la encuentra entrenando en Brasil, preparándose para su primer Mundial de mayores y soñando con una clasificación olímpica. El Despegue habló con Pilar Cañedo y esto era lo que nos decía. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Pilar Cañedo, soy atleta de la selección uruguaya de natación. Tengo 21 años, hoy en día estoy entrenando en Porto Alegre, en Brasil. Y bueno, quería contarles que clasifiqué a mi primer Mundial de mayores, que se va a realizar en Singapur a partir del 14 de julio hasta el 21, en las cuales voy a estar participando en las carreras de 5.000 metros, 10.000 metros y 3 kilómetros knockout en aguas abiertas. Y bueno, para poder realizar este viaje estoy precisando de su apoyo, ya que preciso recaudar fondos de unos $5.000 por este viaje, lo que lo preciso para cubrir costos del hotel, de alimentación, de traslado y de pasaje. Así que bueno, cualquier apoyo que ustedes puedan mandarme, cualquier apoyo que yo reciba va a ser muy bueno para mí. Les dejo estas cuentas acá, que son cuenta de Habitat, y para hacer transferencia también en mi cuenta de Oca Blue. Así que bueno, cualquier apoyo que ustedes puedan dar, bienvenido. Y muchas gracias y vamos arriba Uruguay. El judo lo disfrutás en El Despegue. Y cuando pasan 25 minutos de las 8 de la mañana nos metemos a hablar de judo en este espacio presentado por la Federación Uruguaya de Judo, que sigue con sus intensas actividades promocionando y desarrollando esta disciplina que bueno, que viene siendo olímpica también. Nos vamos a ir a Brasil, a la ciudad de Canoas, porque allí están Sandra Ogliarrusso junto a Diego González
preparándose para la participación de Uruguay en esta competición, la Copa RS Internacional de Judo. Así que buenos días Sandra, Diego, los recibimos aquí en el despegue, ¿cómo están? Hola Diego, ¿me escuchás ahí? Bueno, parece que están muteados los muchachos y muchachas del judo. Vamos a estar ya con ellos. Les decía que Sandra Ogliarruso nos va a hablar de lo que había sido la participación de la delegación uruguaya en Asunción del Paraguay. Está Diego González también participando en esta Copa RS Internacional en la ciudad de Canoas, en Río Grande do Sul, y también estaban con una figura del judo brasileño como lo es María Portela, olímpica en Londres 2012, en Río 2016, que iba a estar charlando un poquito con nosotros el judo que viene teniendo en este comienzo, en esta primera mitad del 2025, mucha participación y experiencia a nivel internacional, ¿no? Sí, y este roce también internacional, como decías, con esta judoka olímpica María Portela, seguramente le aporte un montón, y está bueno eso, ¿no? Poder tener esa actividad internacional, lo que siempre hablamos, ¿no? Ver, medirse, ver dónde están parados los atletas de cada disciplina, y ahora ya en minutos vamos a tener en contacto en directo desde Brasil, pero un poco es esa siempre la idea de poder estar comentando la actividad del judo a nivel internacional. Está buenísimo, además también para, como decías vos, generar experiencias, ver otro tipo de entrenamientos que muchas veces rompen con el molde de lo que estamos acostumbrados a ver acá. No, y la realidad que los deportes de combate, sí, como decía otra vuelta Maxi La Rosa, precisan eso, ¿no? O sea, estar peleando todo el tiempo. Sí, tal cual. La competencia internacional es la que les va a permitir medirse y saber dónde están. Así que vamos a seguir esperando por los compatriotas que están, como les decíamos recién, en la ciudad de Canoas, en Río Grande do Sul, primera edición de la Copa RS Internacional de Judo. Así que como les decía recién, Sandra Ogliarruso, que nos iba a estar hablando de la participación de Uruguay en Asunción del Paraguay. Habíamos compartido con Paolo Silva el fin de semana pasado, que había sido medallista en Guayaquil, pero también había existido una muy buena participación en Asunción del Paraguay con los atletas uruguayos del judo que nos representaron en estos torneos internacionales, que siempre vale la pena competir. Muy buena generación, está generando el judo una movida muy importante, están compitiendo bastante en forma internacional, y eso está bueno porque es como que lo que están logrando es un avance en el deporte, que quizá que no sea uno de los deportes de contacto que tengan mayor preferencia acá, pero está bueno que se dé a conocer y que sigan con este tipo de experiencias para poder captar futuro judoka. Ojalá que sean deportistas que por lo menos puedan tener la chance de representarnos a nivel internacional, ¿verdad? Sí, tal cual, eso sí, es fundamental, y desde la federación también se promulga eso, ¿no? Que haya actividad local, pero que también puedan estar compitiendo a nivel internacional en otros países, ¿no? Vamos a retomar el contacto con Brasil. Los tenemos a Sandra Ogliarruso y a Diego González. ¿Están por ahí? Estamos por acá. ¿Se escuchan? Sí, ahora sí, perfecto. Diego, ¿cómo andás? Muy contento acá. Llegamos hace nada. Ya los veteranos que competimos, entre ellos yo, ya nos pesamos. Y el torneo espectacular. Una universidad preciosa acá en Canoas. Parece el primer mundo. 9 áreas. De 900 inscriptos, y la verdad que un torneo sumamente disfrutable, y para lo cerca que está, la verdad que nos va a hacer despegarnos un poquito de nuestra realidad. Bien, sí, exactamente eso hablábamos recién acá con los muchachos, que qué importancia y qué suerte también de estar cerca de una ciudad brasileña como Canoas para poder ir y asistir a este tipo de eventos, ¿no? Es así. Sí, la verdad que el clima es precioso. Todos los torneos de judo son así, ¿no? Muy fraternos. Y ya encontrándonos con caras conocidas, porque habíamos estado en Valle hace un par de meses. Y la idea es, la idea que tiene esta directiva de la federación es seguir creciendo, y la manera de crecer es salir. Y hay que aprovechar estos lugares que son cerca, yo de mi parte quería agradecer a los dirigentes de la federación que lo hicieron posible y que más trabajaron, sobre todo a Enrico Liori, a Juan Fernández, y
Sandra también y yo también en cierta medida, pero bueno, hay ganas de trabajar y de despegar. Bien, ¿qué expectativas tienen para este torneo ahí en canoas, Diego? Bueno, hacer experiencia, es hacer experiencia y bueno, todos soñamos con subir al podio, se puede subir al podio, pero hay mucho nivel, hay mucho nivel. Bien. Ya te contaremos el sábado que viene cómo nos fue. Por supuesto, por supuesto. Miren que no es por ponerle presión, pero los últimos que habían estado acá con nosotros, como Paolo Silva y bueno, algunos de los chicos más, trajeron medallas. Yo no les quiero poner presión, pero queremos buenas noticias. Bueno, pero sí, hay que ver el color. Hay que ver el color. Ya, eso no importa. Bueno, estás con Sandra Ogliarruso también, ¿no? Está acá conmigo, sí. Bien. Hola, sí. Bueno, buen día, Sandra. Bueno, Buen día. además de contarnos cómo estás viviendo esta participación de Uruguay ahí en canoas, nos vas a contar un poco también lo que dejó la presencia uruguaya en Asunción del Paraguay, ¿verdad? Sí, pues, por suerte estuvimos a fin del mes pasado en Copa Panamericana en Asunción. Fuimos con 6 atletas que participaron en 3 categorías, en cadete, en junior y en senior. Y bueno, vinimos con 14 medallas, que no lo esperábamos, así que muy contentos de esa participación. Bien, perfecto. Y bueno, también me imagino que es importantísimo poder medir a los atletas uruguayos con otros atletas de diferentes países del continente para saber dónde realmente estamos, ¿no? Sí, claro, uno entrena y a veces si no sale del país, a veces no te podés medir de la misma manera. Claro, sin duda, eso está buenísimo, sobre todo para chicos jóvenes que también van encontrando esa motivación, ¿no? Porque una cosa es tener competencia siempre a nivel local y otra cosa es, bueno, viajar, compartir, vivir experiencias, otras costumbres, ¿no? Otras comidas también, eso es clave. Sí, claro, van conociendo otros atletas que se los van encontrando en distintos torneos y ya como que se van conociendo y haciendo amistades y aparte de todo lo competitivo es algo que te queda después del deporte. Bien, excelente. Bueno, teníamos previsto un contacto también junto a ustedes con María Portela. ¿Está con ustedes o finalmente no lo vamos a poder tener hoy? No, lamentablemente ella en este momento está en la inauguración del campeonato y ella está como encargada, bien. Así que no podemos en este momento estar con ella. Bueno, va a quedar... Si sentís un micrófono de atrás, es María Portela que está hablando. Que arrancó la presentación. Está con la inauguración del torneo. Bien, para la gente que nos está viendo y nos está escuchando, María Portela es una de las referentes del judo brasileño, olímpica en 2012 y en Río 2016 también, medallista a nivel mundial, medallista obviamente a nivel panamericano en judo y en Juegos Panamericanos también 2 veces, así que bueno, está haciendo parte importante de este torneo que tiene la presencia de los uruguayos. Muchachos, yo los voy a ir despidiendo y agradeciéndoles por este contacto y obviamente deseándoles la mejor de las suertes ahí en canoas. Bueno, muchas gracias por el contacto. Gracias a ustedes y bueno, esperamos las buenas noticias para el próximo fin de semana. Bueno, gracias, éxito. Vamos arriba, así pasaban Diego González y Sandra Ogliarruso en este espacio de judo presentado por la Federación Uruguaya de Judo. Nos vamos a la pausa y enseguida volvemos con más El Despegue aquí en el Espectador Deportes. Estamos en el segundo y último bloque del Despegue, como decíamos recién, ¿no? La presentación de cara a cara. Está Marcos Arraute con nosotros, remero uruguayo de 26 años, que bueno, se pasó a la modalidad de remo costal, está entrenando y compitiendo en esta disciplina que bueno, que como decíamos hoy en el inicio del programa, va a ser parte del calendario olímpico en Los Ángeles 2028 y por supuesto uno de los grandes objetivos de Marco va a ser lograr esa clasificación, así que Marco, buen día, bienvenido al Despegue, gracias por estar acá en los estudios del Espectador. Bueno, buen día, gracias por la oportunidad, por el espacio. Siempre me parece muy importante tener un espacio para los atletas, poder contar la actualidad y bueno, y qué se proyecta. Sí, como decís bien, me estoy dedicando más al remo coastal, el remo oceánico, es una disciplina distinta. Para los que no saben, se pasan de 2000 metros recto a hacer 500 metros, que son 250 metros de ida adentro del mar. Vos corres de la playa, te subís al bote, esquivás boyas en slalom y volvés a la playa, y además tenés categoría individual o después tenés doble, que es mixto, no tenés doble masculino ni femenino. ¿Tá? Entonces es una disciplina bastante distinta que ya combina más otro dinamismo, es mucho más potente, es otro tipo de entrenamiento totalmente distinto, pero bueno, acá en Uruguay también tenemos eso de que no somos tantos, así que no es que bueno, me tiro a esta disciplina y no hago más el remo olímpico tradicional, vamos a ir como
hilando Claro. las dos cosas. A ver, Podés hasta que- tener esa oportunidad, no es que te tenés que volcar, digamos, a esa disciplina en exclusividad. Claro, o sea, por un lado estaría bueno dedicarme a esa disciplina, porque también va sumando más experiencia y el entrenamiento es un poco distinto en sí, es otra distancia. Es más exigente también el entrenamiento, el coastal. Y no, en realidad no es que sea más exigente, el remo ya de por sí es muy exigente en la cantidad de volumen de entrenamiento, de kilómetros y demás. Pasa que en esto quizás hay entrenamientos que son, la duración es el mismo, pero haces bloques de potencia mucho más grandes y es otra forma de pasarla mal, son dos formas distintas de pasarla mal. No sé con cuál me quedo. La realidad es que hoy en Uruguay, con la cantidad de remeros que tenemos, tampoco te puedes dar el lujo de decir, no, tengo una selección de coastal y una selección de remo olímpico, porque no te da. Entonces, bueno, llegado el momento, quizás sí, digo, bueno, mirá, este año no, se me dedico Sí. solo al coastal. Bueno, haciendo un paralelismo, hablábamos recién de rugby, es lo mismo que el rugby 15 y el rugby 7. Prácticamente los que juegan al 7 vienen del 15 y su mayor participación lo tienen en el 15 y no en el 7, porque es un poco más acotado el calendario. Estos paralelos básicamente lo mismo, así que está bueno también no irse de una de las disciplinas y sí incursionar en esta, como bien decías vos, ¿no? Claro, por un lado es eso, o sea, yo hace años estoy metiéndole más a esta disciplina, pero también algo que hay que tener en cuenta es que no te podés tirar a la disciplina hoy en Uruguay porque tampoco hay botes. O sea, yo esta disciplina, por ejemplo, para que te hagas una idea, mundial del año pasado yo me meto séptimo y yo entrené toda la parte física en una canoa y todo un bote acá como para los sub-15, digamos. A la uruguaya. A la uruguaya. Y allá la organización los días antes te daba 15 minutos para que pruebes. Nos dieron 15 minutos para probar con Portugal y con no me acuerdo qué otro país. Y bueno, esos 15 minutos fueron lo que yo tuve para probar antes de competir en el Mundial. Y de ahí hasta, bueno, hace 2 semanas que fui a una Copa América, lo mismo. Y ojo, tenemos los botes. Los botes se compraron en julio del año pasado, pero están guardados en un galpón. ¿Y eso por qué? Y en realidad es un tema que acá es complicado hablar porque sin la idea nunca de ensuciar a nadie, nada de esto, con total respeto, de que bueno, eso se trajo y se esperaba que se paguen, no sé si de secretaría o de qué lado, y en realidad no, aparentemente no se han pagado. Entonces, lógicamente, si hay un particular puso la plata y los botes no están pagos, no lo van a soltar. Entonces es un poco complicado porque ya decís, todos los países están desarrollando, porque esto arranca más o menos en 2022 cuando se empieza a tantear que es olímpico, porque antes ya existía, claro, pero no se le daba tanta bola. Entonces empiezan todos los países a desarrollar y nosotros estábamos al nivel y ahora, bueno, todo desarrolla, nosotros tenemos los botes pero guardados y el resto se va. Eso es lo complicado, porque yo estuve en un nivel que llegué a pelear en 2022, te hablo de hacer los mismos tiempos que quien fue campeón del mundo en 2022 y en 2024, y hoy no lo agarro. Claro, no con un motor él con la ya bola. creció y nosotros, digamos, por esto que vos mencionabas, estamos ahí, no Claro. crecimos al mismo nivel. Claro, sí, totalmente, o sea, y es un poco triste porque es una disciplina que, a ver, capaz que aún no estamos a tiempo, pero es una disciplina que nadie tiene la batuta y que no es para esa gente gigante que sí solo nacen en Europa, ¿viste? En Claro, el remo tradicional, claro. bueno, si bien Bruno hoy es impresionante lo que hace, digo, porque si te pones a pensar, uno mide 1,70, Sí, sí, compite contra tal monstruos cual. de 2 metros, ser grande te da mucha más facilidad. En esta disciplina, en realidad, la gente grande es torpe, le cuesta, porque vos tenés que subirte rápido al bote, esquivar boyas, girar, bajar, y la gente grande es un poco más torpe, entonces no ves una persona de 2 metros y algo. De hecho, bueno, en el Mundial del año pasado compitió el campeón olímpico en cuádruple de Holanda, gigante, una bestia, y no pasó ni a octavos de final. Claro. Ahí que vos decís, tiene que matar. Claro. Y ahora llama un poco la atención, por lo menos desde afuera, que digo, pese a los grandes logros que tuvo el remo en los últimos años, como que falta ese empujoncito, ¿no? O sea, La verdad que sí, nosotros estamos viendo, o sea, tenemos como la esperanza un poco de que sea un tema de la transición, viste que también hay un tema acá político partidario. A mí nunca me gusta hablar de política partidaria en el deporte, me parece que es un poco excluyente, pero sí me parece que el deporte queda un poco del rehén, capaz que es más burocrático, ¿no? Claro, es un tema más, sí, ahora no sé si estamos esperando a ver tema de presupuesto y demás. El remo, bueno, venía de un presente muy bueno, con Osvaldo, con todo lo que se había hecho, y ya el año pasado se empezaron a ver dificultades en el tema de, bueno, ¿cómo seguimos con esto? Se le sigue pagando a Osvaldo, se consigue otro entrenador. Bueno, Osvaldo tuvo una buena propuesta de Paraguay y acá no había un mango, que eso es lo preocupante, digo, porque hubieron muchos resultados y a ver, uno no entiende realmente porque es difícil entender cómo se maneja la plata y yo no puedo hablar de eso porque realmente no lo entiendo, ¿viste? Sabemos lo que nos cuentan más y eso no basta para hablar a veces porque queda feo. Pero la realidad es que sí, que cuando uno pone la balanza, bueno, todo lo que se hizo en estos años y se acaba el apoyo, ¿qué más puedo hacer?
para conseguir más. Y entre ustedes, ¿cómo están anímicamente? ¿Lo conversan? ¿Le da más fuerza? Porque siempre el uruguayo pasa por adversidades, pero este tipo de cosas, ¿cómo la manejan ustedes? Que también influyen en el deportista, ¿no? O sea... Sí, bueno, en realidad lo bueno de Uruguay en general, bueno, también es eso lo que tiene que ser un país chico. En realidad, por ejemplo, la selección masculina, hoy somos 8 o 9 y el bote más grande es de 8, que bueno, estuvimos a nada de ganar la medalla de oro en el 8 en los Juegos Panamericanos de Santiago. Y lo bueno es que esos 8 nos mantenemos como ahí picándonos porque también sabemos que tenemos una chance más en el 8 en los próximos Juegos Panamericanos, que no se sabe cuándo vas a tener, porque hubo momentos de nivel, pero para tener 8 personas, hablo en categoría masculina hoy. Sí, compitiendo a ese nivel. Claro, obviamente que hay algunos que están más arriba hoy y demás, pero también tenemos, por ejemplo, 2 que viven en España, en Sevilla, que son Leandro Rodas y Bruno Cetraro, entonces ellos entrenan ahí y está bueno porque tienen su entrenador, su club, etcétera, y también mantienen el nivel. Por otro lado, Leandro Salvaña y Martín González en el País Vasco, en España, entonces también entrenan juntos, van manteniendo su nivel. Y después en Brasil tenés en el Club Flamengo, en el Club de Regata Flamengo, tenés a Felipe Kluber y a Luciano García, que se fue por ahí también, que son 2 exponentes también interesantísimos. Entonces, esa gente dentro de todo también tiene sus entrenadores ahí y se ha buscado y se ha hecho su camino. Sí, están en una estructura deportiva, digamos, de nivel, capaz que no llega a la elite. No, olvídate, es mejor que la elite. Por eso. No, es mejor que... Sí, o sea, son clubes que viven el remo con tal magnitud que es mejor que cuando, me explico, o sea, la calidad de los botes, lo que se invierte en ir a un viaje, a competir, a entrenar. De alguna manera vas a crecer. Es impresionante. Además hay gente que es muy dedicada. Y acá en Uruguay, estamos un poco luchando ya, pero yo creo también que es cuestión de esperar a ver este año, que es un poco de transición ahí, de incógnita, y ver qué pasa. Bien, que contarle a la gente, más o menos lo decías, el remo convencional tiene la regata en una pista llana, digamos, de 2000 metros, los remeros salen, llegan, reman y bueno, ¿cómo es el remo costal? Bueno, el remo coastal tiene varias cosas a tener en cuenta que, por ejemplo, vos partís corriendo de la arena entre 30 y 80 metros dependiendo de lo que la playa permita, o sea que la distancia va cambiando. Ahí ya empieza la competencia. Si vos sos lento para correr, marchaste. Claro, vos largás de donar con la playa y vos corres en la arena. La cuestión es que también es complicado porque vos corres muy fuerte y subís al bote medio agarrotado. Y después tenés que ir con olas, porque la primera parte tenés la ola que te pega, ¿no? Que te tira para afuera. Claro, y ahí tenés que ir con las olas y esquivando las boyas. Las boyas son unos tubos largos que vos los podés acostar. Entonces la cuestión es, si vos, viste que nosotros tenemos como un hierro, un rigger se llama, que es lo que sostiene el remo. Si vos lo enganchás con el rigger, lo acostás y bajás. Pero si vos le errás por 10 centímetros y lo bajás con el remo, te enganchás el remo. Entonces es como muy fino. Pero a la vez, si vos le tirás muy arriba para asegurar pasar bien, capaz que le errás porque la ola te pega y te mueve. Claro. Y ahí tenés 15 segundos de penalización. Entonces son cosas que tenés que ver cómo hilar fino y no cagarla. Claro. O sea, a mí ha pasado de que, en los Juegos de Playa 2023 que estaba pasándola fino y en la última agarro una bola y la paso por afuera. Y está. Y ahí influye, por ejemplo, eso de 2003 fue en Santa Marta, ¿no? Sí. ¿Influye las condiciones, digamos, de la playa en la que se compita? Quizá un poco menos de ola, más ola. Sí, totalmente. Para que termine esto y ahora te digo. Sí. Bueno, es que son 2 boyas y en la tercera das la vuelta y ahí ya venís derecho, que ahí también está el tema de saber surfar las olas. Que es complicado, porque no es como surfear en una tabla, que bueno, ya la gente te puede explicar cómo hacerlo, los que saben, ¿no? Yo no tengo ni idea. Claro. Pero acá tenés un tema de cómo está distribuido el peso cuando vas hacia adelante, hacia atrás, viste que nosotros nos vamos moviendo, y agarrarla, y agarras una bola y te vas, y la perdés y te querés matar. Y bueno, llegás a la arena y ahí es la peor parte, porque vos bajás todo duro y tenés que correr rapidísimo y se hace eterno, y se define muchas veces ahí también. Yo de hecho los octavos de final los definí en el botón, que vos pasás la línea, tocas un botón y nos tiramos los 2 de palomita a tocar me preguntabas, recién repetime la pregunta, por favor. No, las condiciones de la playa en la que competís, si algunas por ahí tienen menos olas, creo que la de Santa Marta, por ejemplo, no es una... No tenía mucha ola. Exacto. Sí, son las dos cosas. En realidad hay algunos que tienen mucha ola y está peligroso porque es como que te dicen, bueno, no agarres la última ola porque te hace pelota. Claro. Realmente vos venís en competencia y la última ola la vas a agarrar, porque vos querés llegar primero. Entonces ahí, en esa hora la agarraste y o llegás y el bote cae y salís, ahí va. O el bote te revienta, puede pasar cualquiera de las dos, pero vos no te vas a poner a pensar ahí. Claro. Pero también es cierto, sí, a veces hay muchas olas, tenés que ser un poco más técnico, sí, y cuando sos un poco más bruto pero sos más fuerte, si está plano te sirve. Lo que pasa es que el coastal trata de que haya olas. Ahí va. Y después también en el tema de las playas, por ejemplo hay una pista en Lima que siempre se hace igual, que la pista 1 son 2 pistas, siempre es 1 contra 1. La pista 1 está mucho más levantada, entonces como que entras cejado al agua. En la pista 1 entras mucho después.
O sea que también tenés menos recorrido en el agua. Y en la pista 2 tenés más recorrido en el agua. En realidad te sirve más la pista 2. Por el porque sentido. estás más en el agua. Claro, porque si bien vos en un principio corres más rápido, cuando agarra velocidad el bote, vas mucho más rápido en el bote. Y a la vuelta uno se baja y el otro te desliza a 10 metros más y te. Ya está. ¿Me explico? Claro. Entonces, con la diferencia ahí. Claro, y vos siempre elegís la pista si hiciste más rápido el tiempo. Va a cuarto de final, hice más rápido el tiempo que compito y ahí elijo la pista. Y entonces es como que siempre tenés que ir haciendo al máximo para poder elegir una pista favorable. Porque hay veces, por ejemplo en Italia, en el Mundial, vos veías que absolutamente todos los que ganaron fueron pista 2. No ganaba la pista 1. O ganaba uno. Te agarrás también de esas cosas como para decir, bueno, si me llega a tocar elegir a mí. Claro, en un momento, hasta un punto puede ser, suerte, pero ya en un punto si compiten 20 y 19 ganan la pista 2. Algo hay. Ya está, y era bastante evidente, sí, Claro. por cómo rompían la sola en la pista 1. Y bueno, eso también es difícil para uno que no está en el tema de las olas y demás, aprender a verlo, a leerlo. Porque hay que leer eso, cada cuánto vienen las olas y demás, y es un tema bastante complejo. ¿Y cómo es un día tuyo, o sea, de entrenamiento? ¿Cuánto implica de tiempo, de esfuerzo? ¿Cómo es la rutina? Contanos un poco, para el que no entiende mucho del deporte o quiere conocer un poco más, ¿cómo es tu rutina, digamos? ¿Cómo es tu día a día? Bueno, mira, hay etapas en el año en las que entreno un poco más, un poco menos, dependiendo si hoy hay algún examen o demás. Yo por un lado soy licenciado en nutrición, pero también estudio medicina, entonces, por ejemplo, ahora estoy estudiando para un examen y trato de poder tener un poquito más de tiempo para entrenar. Pero te cuento lo que sería lo normal. Lo normal es hacer un turno de agua de mañana o de aeróbico de remo, que sería todas las mañanas, lunes a sábado, por lo menos. A veces hace lunes a domingo y el domingo un turno más largo de fondo, serían 2-3 horas por día ahí en la mañana. Y el domingo a veces, por ejemplo, te hablo que te mandan, no sé, un fondo de 4 horas. Ciclismo generalmente, ¿no? Porque no podés correr 4 horas, por ejemplo. Claro. Y de tarde, la mayoría de los días, 3 veces a la semana un mínimo, de ahí para arriba, pesas. Que siempre las pesas, que son de fuerza, el remo se trabaja bastante la fuerza, tienen como una especie de transición al remo después. Y hay días entre medio que tenés aeróbico. O sea, en realidad, lo que lleva de carga normal son unas 5 horas al día, lunes a sábado, y unas 3-4 el domingo, generalmente. Ahora hemos tenido etapas como cuando nos fuimos a entrenar para Lima 2019 en España, que entrenábamos 7 horas por día. Claro. Que era, te levantabas en ayunas, hacías 300 sentadillas al lado de la cama, corrías 80 minutos, volvías, desayunabas, ahí ibas a remar 30 kilómetros, 2 horas y media, 3, volvías, almorzabas, dormías porque no podías más, y de tarde 3 horas de pesas. Y todos los días una computadora en una mesa para que todos los días levanten más kilos que el día anterior. Claro, ahí Así. un régimen profesional. Sí, no, es inaguantable en cierto punto. O sea, está bueno, pero es algo para lo que no podés hacer otra cosa más. No podés estudiar, por ejemplo, o no podés estudiar en Uruguay, donde no existe una política que apoye estudiar y hacer deporte, ¿no? Claro. Porque eso es otra cosita que Bueno, en a vos te otros países... pasó algo, ¿no? Algo similar mientras estabas estudiando. Sí, yo hice bastantes malabares. O sea, hay leyes que nos apoyan en cierta forma, pero están muy desactualizadas. Entonces, también hay una parte de profesores y demás que te apoyan y te dan para adelante y te ayudan. Y lo podés simplemente hablar con ellos, que es lo primero que tenés que hacer antes de pasar por arriba, hablar con las cátedras, por ejemplo. Y hay otra parte que son los más veteranos generalmente, o quizás gente un poco más frustrada, que es la vieja que... escuela. Sí, igual hay gente que es bastante nueva escuela y es un poco... Yo digo que hay gente que está un poco más frustrada y no le gusta que quizás ver que vos podés con todo, estás pudiendo, no. Y si a mí me costó esto, tiene que costar igual. Y es gente que te tranca un poco más la rueda, ¿entendés? Entonces tenés que hacer como malabares, jugar con la ley, mandar las cartas, hacerles entender que no te lo estoy pidiendo, es una ley, no es si vos lo querés hacer, es una ley. Entonces es complicado porque yo tuve la suerte de que, bueno, mi abuela, por ejemplo, que es quien mi figura, así que está arriba mío, entiende bastante el tema legal y demás y me ha ayudado, pero hay otra gente que me pregunta todo el tiempo y no saben manejarse en ese ámbito de facultad y demás y terminan perdiendo años, semestres, materias, porque en la facultad nadie te va a venir y decir, no, mirá, mandame este mail así y lo hacemos. No, lo primero te van a decir, no podés, o estudiás o entrenás. Entonces estamos muy lejos de tener un sistema de poder estudiar estando afuera, que eso requiere otro nivel de organización. Pero yo creo que se podría trabajar un poco más en las leyes que ya existen, reforzando un poco el apoyo a los talentos deportivos de hoy, cursando presencial o haciendo algunos malabares. Que te atrases alguna vez está bien, a ver, va a pasar, es muy difícil que igual puedas con todo, pero tendría que haber un ayudín. Bien, y bueno, vos tuviste algunos también contrastes en tu carrera
aquella medalla que bueno, que ganamos, pues, digo ganamos porque yo estaba ahí con ustedes, yo no remé obviamente, en Lima 2019, aquel oro en el cuádruple que después Uruguay termina perdiendo por un doping administrativo, un error administrativo, bueno, que eras vos el involucrado. ¿Cómo fue superar todo eso? Porque me imagino que costó, pero hoy estás acá y estábamos hablando en el inicio de la nota que bueno, tu objetivo es ir a Los Ángeles 2028. ¿Cómo hizo también Marcos Arraute para levantarse de todo eso y seguir, ¿no? Porque perfectamente cualquier deportista con todo lo que vos estás contando y con todo lo que te pasó puede haber dicho, bueno, yo me dedico a estudiar, a hacer mi carrera, trabajo de mi carrera y me olvido del deporte, pero vos hiciste todo lo contrario y acá estás. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Siempre es un tema que es recurrente, se recuerda, porque creo que fue un bombazo grande. Pegó bastante, yo creo, porque en realidad fue la única medalla de oro que tuvo Uruguay en esos Juegos Panamericanos y hacía 32 años que no había una medalla de oro en el remo. Entonces, además de bueno, la forma en la que se ganó, por centésimas y demás. La cuestión es que dejó una enseñanza y un golpe gigante, dolió muchísimo, yo pasé años con eso, pero años te digo, mirá, hace poco tuve una entrevista que se están haciendo un estudio a nivel internacional de bueno cómo se trata a los atletas que dieron doping positivo, de cómo se hace el seguimiento, cómo se los cuida y demás. Después del suceso. Claro, les hago un spoiler, no se los cuida. Y bueno, y yo contando esta experiencia, en esta entrevista estoy hablando hace febrero, y me largué a llorar con angustia, y es un tema que todavía, claro, por más que sí, se recuperó la medalla, duele, etcétera, se sufrió bastante y bueno, es un tema que hay que buscar la vuelta de cómo mejorarlo acá. Y hoy, bueno, está bueno contar esto también. Por ejemplo, yo salgo acá ahora y me reúno con el Comité Olímpico Uruguayo porque hay una jornada, por ejemplo, para los atletas que van a los Juegos Olímpicos, a los Juegos Panamericanos, de la Juventud en agosto, y la idea es hacer una jornada sobre doping, pero no la típica jornada de, bueno, tienen que declarar esto, fíjense que puede estar contaminado, sino contar experiencias. Yo creo que esa experiencia es recontra valiosa. Porque en ese caso es bueno, sí, habíamos hecho todos esos cursitos que te mandan a hacer y demás, y bueno, para nosotros estábamos recontra bien, o sea, yo no voy a ser tan boludo de tener la duda que estoy tomando algo, no sé qué. Claro. Entonces, como, bueno, mostrar que, bueno, a veces podemos pensar que no pasa nada y sí pasa, ¿viste? Contar ese lado. Por otro lado, sí, a mí me dolió mucho en su momento, me trancó mucho y me enfoqué increíblemente en el estudio. Yo soy una persona que no encaraba mucho estudio ahí en ese momento, no tenía ni cuarto liceo terminado y de alguna manera u otra me puse a estudiar para exámenes, no sé, para no pensar en remar, no podía subir a un bote, lloraba a los 5 minutos salía a remar, entonces cuando remaba pedía que no me saquen individual, no podía remar individual. Yo ahí competía en single y todo y ahí no pude subir más al single, me cuesta mucho hasta el día de hoy. No me gusta estar solo, no sé por qué lo traduzco así. Pero me enfoqué en el estudio, terminé el liceo en 5 meses, di 14 exámenes, 3 de cuarto, 4 de quinto y todo en la materia de sexto. Bestial. Y entré en la facultad. Sí, o sea, yo nunca había encarado estudio así. Fue algo que yo empecé a dar algunos y ahí me fui dando cuenta que podía llegar a facultad. Que cuando entré yo tenía en la cabeza el no puedo, ¿no? Yo no iba a pasar nunca un semestre de la facultad. Pero bueno, en estos 4 años que pasaron de un juego panamericano a otro, la diferencia fue que logré enfocarme en el estudio y crear otra versión mía, en el sentido de que cuando yo pierdo esa medalla en Lima 2019, me dolió tanto porque yo no tenía otra cosa más que el remo. O sea, yo solo era Marcos Arraute, remero. No había estudiado, no había formado una vida aparte, mi vínculo era solamente la gente del remo. Yo de hecho estaba viviendo en el club Colonia Rowan en ese momento. Entonces, claro, vos fíjate que, paréntesis, ¿no? Yo entro al remo por un tema también de salud, por el déficit de atención, no sé qué, en una infancia que quizás no disfruté tanto, con gente que no me hizo tan bien. Entonces yo llego ahí, gano esa medalla y yo digo, bueno, todo lo que pasé fue por esto, lo logré y ya está. Yo me había recontra enfocado en eso y me lo sacan. Entonces, fíjate que me lo sacan, lo único que tengo es eso, no tengo más nada, me sacaron absolutamente todo lo que tengo. ¿Qué hago? Yo esos meses fueron fatales, fueron catastróficos. Yo soy una persona bastante dramática. Entonces la venía pasando mal y de hecho tuve pensamientos muy feos en ese momento, que por suerte tuve gente cerca que me ayudó, porque a ver, en ese momento cuando ganamos la medalla fue una locura, salíamos en todos lados, todo el mundo nos saludaba, etcétera. Cuando pasó eso, de hecho estuve trabajando con una marca de relojes, no voy a decir cuál, pero es una marca que no importa. Que firmé un contrato y al mes me descalificaron y me dejó de hablar. O sea, básicamente era como... Claro, hay como todo un sistema alrededor de esa noticia que te termina de fulminar.
Porque aparte también, hay que decirlo, también hay gente que se encarga un poco de que, ¿qué pasa? Vende más la noticia de la mala noticia que de la buena noticia. Sí. Entonces pegaron, a todo nivel, sí, pegaron a partir y bueno, yo era un guacho, estaba solo y lo único que tenía era el remo, ¿no? Entonces hoy puedo decir que bueno, me pude formar, pude llevar las dos cosas a la par y bueno, hoy si me llegara a pasar, no va a pasar. Pero tengo otra cosa más en la vida que no solamente el remo. Bien. Y yo creo que también hay que trabajar eso, que todos los deportivos tenemos que trabajar eso, que veamos que hay algo más allá del deporte, que además el deporte se acaba, ¿no? Obvio, Es verdad. obvio. Eso está genial, así que bueno, gracias por compartir esta experiencia y gracias por venir, porque ya son las 9, tenemos que enterarse, viene Hípicos aquí en el Espectador Deportes. Vamos a seguir en contacto, obviamente, para ver cómo sigue este camino a Los Ángeles, que ojalá se pueda dar, y gracias nuevamente, Marco, por venir. Bueno, gracias a ustedes por el espacio, ojalá sí, vamos a seguir trabajando por Los Ángeles. Y ahora, antes de irme, después de agradecerles de nuevo, les vendo mis 2 kioscos, que son, nosotros trabajamos mucho con las redes sociales hoy, que eso nos ayudan a seguir en Carrera Deportiva. Me pueden seguir si quieren, ojalá quieran, en Marcos-Sarraute, que es SARRAUTE. Bueno, está escrito ahí, es mi nombre y mi apellido, y en la página que manejo todo lo que es nutrición con Marcos Uy. Así que bueno, ya pasé los kioscos, pueden seguir ahí. Bueno, yo le quiero mandar un beso grande a Euge, a Enzo, que están escuchando, están prendidos al Espectador, a Miguel, a Lautaro, a Soledad, a Martín y a Guille, y a toda la gente que nos está a toda la siguiendo, gente, ¿no? yo, Cristian, Diego, Sole y a todo el resto de los compañeros de laburo, también a Gustavo Pérez, que está desde La Paz escuchando, así que vaya el saludo para todos aquellos. Bien, está Germán Boiso ahí lo están rajando, apurando. Quique. Sí, 9 y 1 minuto, tranquilo, 8 y 1 empezamos, tranquilo. Montserrat Cabrera nos puso al aire en YouTube, Martín Terra en la 810 AM y la 92.5 FM, Erika Rosas en las redes, Tincho Seba, gracias por venir nuevamente y gracias obviamente a Marco por estar acá con nosotros. Nos reencontramos el próximo sábado. Chau, chau.